Hola, en este video vamos a hacer un experimento con Enterprise Architect versión 17 comparando los tiempos de respuesta de características que solo trae la versión 17 respecto a características similares que traían las versiones anteriores de Enterprise Architect. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar un paquete que tenga bastante contenido, que tenga muchos paquetes por dentro, que tenga muchos diagramas, que tenga muchos elementos, muchos conectores, y a ese paquete le vamos a generar una línea base, que era lo que podíamos hacer en versiones anteriores de Enterprise Architect. Luego vamos a comparar esa misma característica pero de la versión 17 que se hace con snapshots. Entonces vamos a medir el tiempo en que se demora en generarse un snapshot para el mismo paquete. Luego de eso vamos a hacer cambios en el contenido del repositorio y generamos nuevamente una línea base y nuevamente un snapshot. ¿Para qué? Para poder usar la herramienta de comparación que compara la línea base 2 con la línea base 1 y me muestra cuáles son los cambios que hay en esas dos líneas base, y lo comparamos con los tiempos de respuesta en que se demora el comparador de snapshots, que compara el snapshot 2 con el snapshot 1 y nos muestra las diferencias que existen entre esos dos modelos. Así que no te pierdas este video y vamos a hacer ya mismo ese experimento. Bueno, como para esto necesitamos un repositorio bastante grande, voy a usar el que trae la ayuda, el que trae el modelo de ejemplo. Entonces, eso lo encontramos en el menú Inicio, en Help, en la opción de Abrir modelo de ejemplo. Es un modelo que trae Enterprise Architect siempre, todos vamos a tener el mismo. Si quieres tú mismo puedes hacer esta prueba. Trae este nodo raíz y un montón de paquetes con un montón de información que son perfectos para lo que necesitamos. Entonces, vamos a medir los tiempos de cuánto demora en hacerse una línea base de este nodo raíz. Vamos a darle aquí clic derecho, Package Control, Package Baselines. Le damos nueva línea base. Vamos a decir que esta es la versión 1. Y en cuanto le dé OK, voy a activar un timer para que veamos cuánto tiempo va a tomar la generación de esa línea base. Entonces, vamos ahí. Vemos que se está generando acá la línea base. Va a tomar un poco de tiempo. Esperemos que suceda el tiempo. Van 13 segundos. Vamos a esperar que se adelante bastante el video hasta que termine. Listo. Acaba de terminar. Se está generando la línea base. Demoró aproximadamente 1 minuto 44 segundos. Es un tiempo considerablemente largo. Es un paquete que sabemos que tiene bastante contenido y vemos que el tiempo de respuesta fue 1 minuto 44 segundos. Vamos a tener en cuenta este tiempo y anotarlo en una tabla para luego hacer la comparación. Ahora, sigamos. Vamos a generar para el mismo paquete no una línea base, que ya lo vemos acá, sino un snapshot. Entonces vamos a decirle acá que nos cree un snapshot. Vamos a decirle que esta es la versión 1. Y en cuanto le dé OK, voy a activar el timer y vamos a poder comparar el tiempo de este snapshot respecto a la línea base. Entonces le damos OK. Y ya acabamos de ver que aparece en el listado de snapshot. No hay una barra de progreso, no hay una forma de saber qué se está haciendo, pero estuvimos esperando a ver qué sucedía y en 22 segundos con 45 centésimas de segundo se generó. Así que perfecto, tomamos nota de esos datos. 22 segundos para un snapshot con el mismo contenido de una línea base que demoró 1 minuto 44 segundos. Ahí tenemos una diferencia entre tiempos de respuesta abismal con la versión 17 y los snapshots respecto a líneas base de versiones anteriores de Enterprise Architect. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un cambio en cualquier parte del modelo, un cambio que sea difícil de encontrar. Entonces voy a ir por acá a Database Modeling, cualquier lugar del repositorio. Vamos a buscar acá este diagrama. Voy a quitar este conector. Al hacer este cambio estoy afectando para siempre el repositorio, el modelo de ejemplo, pero como yo sé que esta es una versión beta, seguramente vendrá una versión posterior que traerá nuevamente otro modelo de ejemplo y ya se recuperará el conector. Y vamos a crear acá un objeto nuevo
y ya tenemos un pequeño cambio dentro de toda la información que tiene el paquete. Podrían ser más cambios, pero quiero hacer un cambio muy concreto para mirar los tiempos de respuesta en la comparación especialmente. Entonces vamos a hacer el mismo proceso, podemos de paso confirmar nuestros tiempos de respuesta, vamos a generar una nueva línea base, a esta le voy a poner la versión 2 y vamos a mirar cuánto nos va a demorar en este momento. Ahí vemos que está ya terminando, se está terminando de crear el registro y vamos a detenerlo ya. Nos dio 1 minuto 48 segundos, similar al caso anterior de la línea base número 1. Vamos a tomar nota de ese tiempo. Y ahora vamos a volver a la opción de Snapshot, que por lo que estamos viendo no hay una línea de tiempo que nos muestre si está avanzando, si no está avanzando, si se está demorando, si se está haciendo algo o no. Pero lo cierto es que sí la hace mucho más rápido. Entonces selecciono el modelo de ejemplo en la sección de snapshots, no en líneas base donde ya hay dos, sino en snapshots. Le digo que quiero crear un snapshot que sería la versión 2 y en cuanto le dé OK vamos a activar el timer. Vemos aquí que en ninguna parte nos dice si está avanzando o no, pero no se demora mucho. Vamos a esperar en tiempo real en esta sección del video. Van 11, 12 segundos, todavía no se ve nada. En ninguna parte nos dice que está avanzando. No veo que haya ningún indicador por ninguna parte. Ya debe estar por terminar. Y vamos a ver, justo acaba de salir. 16:38 y demoró 22 segundos aproximadamente. Muy similar al tiempo anterior. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es comparar la línea base 1 con la línea base 2 o el modelo actual con la línea base 1, que vendría a ser exactamente lo mismo. Y luego lo hacemos con snapshots. Y vamos a ver ahí sí los tiempos de respuesta, cómo cambian entre un caso y otro. De hecho, ya de por sí estamos viendo la gran diferencia entre snapshot y líneas base, pero en la herramienta de comparación espero yo que la diferencia se note aún más. Entonces, vamos a pararnos en el modelo de ejemplo. Vamos a decirle que con package control, package baselines, no nos haga una línea base nueva, sino nos muestre las diferencias. En cuanto le dé a la opción de mostrar diferencias, voy a elegir las diferencias de qué, de la línea base 1 contra qué, contra el repositorio actual. Siempre es contra el repositorio actual, nunca es contra otra línea base. Entonces, ahora sí, apenas le diga que quiero mostrar diferencias, voy a activar el timer. Vemos que está activándose la herramienta de comparación de líneas base, es bastante demorada. Entre más grandes sean las líneas base, más se va a demorar esta comparación. Básicamente el proceso que sucede detrás es que las líneas base se almacenan como XML bien extensos, comprimidos en la base de datos. Entonces parte de lo que tiene que hacer es extraer la información que está comprimida, descomprimirla, interpretar el XML, encontrar dentro del XML la información de una de las líneas base, encontrar la comparación contra el repositorio actual. Es un proceso que se compara uno a uno y eso es lo que estamos viendo aquí que sucede. Tiene que ser un proceso lento. Vamos a esperar que termine y cuando termine detengo el timer. Vamos a avanzar aquí en cámara rápida para que no tengamos que esperar todo ese tiempo. Y lo tenemos, aquí está la comparación. Creo que salió más de lo que debería salir, salieron tal vez comparaciones falsas. Vamos a mirar qué tenemos acá en Software Engineering, User Interface. Bueno, aquí yo no recuerdo haber cambiado nada, cambió una fecha de modificación. Lo que debemos esperar es que, ya ni recuerdo dónde fue que hice el cambio, aquí en Database Modeling. Por acá está esta clase que fue la que hice nueva. Y por acá este objeto le cambiamos, bueno, el diagrama, perdón, cambió, tiene ahora un elemento visual nuevo, por eso está en verde, y hay un conector que se eliminó y por eso tiene el circulito rojo. Lo que vemos en la versión 17 de Enterprise Architect es que el comparador de líneas base lo mejoraron, se presenta mucho más organizado acá en la estructura del árbol, pero sigue teniendo el algoritmo de líneas base, es decir, las líneas base se almacenan igual que antes, por lo tanto se tienen que comparar igual que antes. Ese algoritmo no cambia. Y tomó 2 minutos 26 segundos la comparación de dos líneas base, cuyo tiempo de generación tomaba aproximadamente 1 minuto 45 segundos. Ahora, vamos a hacer este mismo ejercicio de comparación, pero con los snapshots.
Entonces, quitamos el timer, cerramos la herramienta de comparación de líneas base y ahora, no en las líneas base, sino en los snapshots, le voy a decir que me compare ¿qué? Que me compare el snapshot anterior con el modelo actual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Clic derecho y le voy a decir comparar snapshot. Apenas lo haga, voy a activar el timer. Ahí estamos viendo que la herramienta de comparación tiene una apariencia muy similar a la de comparación de líneas base. De hecho, es la misma ventana, pero esperamos que los tiempos de respuesta sean mucho menores. Creo que vale la pena esperarlo, no creo que se vaya a demorar tanto. Y mientras tanto les explico. ¿Cuál es la diferencia de un snapshot y una línea base? Un snapshot se almacena en la base de datos de forma muy distinta. Sí es un XML comprimido, pero es mucho más eficiente y se hace una comparación también mucho más eficiente respecto a la estructura que tiene que comparar. No es jerárquica, es una estructura mucho más lineal, mucho más fácil de comparar. Entonces la forma en que funciona esta herramienta de comparaciones se supone que es mucho más eficiente. Deberíamos esperar tiempos de respuesta mucho menores en esta comparación. Vamos ahora sí a ir en cámara rápida hasta que termine y cuando termine miramos cuánto tiempo le tomó. Y listo, lo tenemos. Demoró 2 minutos 29 segundos la comparación entre snapshots y vamos a ver si sí encontró lo que era. Vemos acá que aunque sí salió información falsa, por acá nos aparecen cosas que realmente no recuerdo haber cambiado. De hecho, no cambié. No sé por qué aquí pues hay dos versiones como de lo mismo. Aquí hay un 2pi-t y aquí es 2p por t. Bueno, ese cambio extrañamente aparece ahí, no sabemos de dónde salió, pero lo que sí nos interesa es que acá sí detectó la clase que yo hice nueva, detectó el diagrama que modifiqué, que tiene a mi clase nueva y que tiene un conector que desapareció. Entonces, sí veo que hay mucha más eficiencia en lo que detecta. Sigo sin entender por qué nos aparece aquí un cambio que no tiene nada que ver con el ejercicio que acabamos de hacer. Esto no ha tenido cortes hasta el momento, es una toma continua. No hicimos este cambio, simplemente aparece. Ese tipo de cosas suelen suceder, son cambios que uno fácilmente se da cuenta si los hizo o no los hizo y como que no le pone mucha atención a ese tipo de cambios. Pero lo que sí nos interesa encontrar, sí lo encontró bien, están las características que nos interesan, aquí la clase que tiene ciertos atributos que no los tenía en el snapshot original porque no existía en el snapshot original y un conector que no está en el modelo pero sí tenía unas propiedades visuales en el diagrama donde ya no está. Y ahora vamos a analizar los datos. Me llevo aquí una sorpresa, realmente no me la esperaba, pensé que los resultados iban a ser muy distintos y es lo siguiente. Aquí están los tiempos que tomamos. La línea base, la primera generación de la línea base, o sea, la versión 1 de la línea base, nos tomó 1 minuto 44 segundos y la generación 2 1 minuto 48. Digamos que los tiempos son consistentes, se demora más o menos lo mismo en un paquete de igual el tamaño. Y los snapshots tomaron 22 segundos en la primera y 22 segundos en la segunda, aún mucho más consistente que las líneas base. Ahora, en cuanto a la comparación, yo honestamente esperaba tiempos muy distintos, muy diametralmente opuestos, pero vemos que incluso es ligeramente mayor la generación del snapshot a las líneas base. Realmente la forma en que tomamos los tiempos puede que se nos haya ido un par de segundos de diferencia, pero lo que sí vemos es que básicamente se demora lo mismo. 2 minutos 26 segundos la comparación de dos líneas base y 2 minutos 29 segundos la comparación de dos snapshots. Entonces aquí la gran conclusión, contrario a lo que yo realmente esperaba encontrar en este experimento, era que no es cierto que la comparación de snapshots sea más rápida que la comparación de líneas base. No es cierto. Lo que sí es cierto es que la generación de snapshots es mucho más rápida que la generación de líneas base. Y por bastante. Aquí 1 minuto y 44 segundos vienen a ser algo así como 60 más 44 segundos. Y 22 segundos, pues 22 segundos. Si redondeamos acá y esto fuera 100, esto fuera 20, que se aproximan bastante, podríamos decir que la generación de snapshots se demora la quinta parte, más o menos, de lo que se demora la generación de una línea base.
También en espacio y en base de datos el snapshot ocupa mucho menos espacio. Esa es otra prueba que podemos dejar para otro video más adelante. Pero pues sí nos estamos ahorrando mucho tiempo en la generación de snapshots, sobre todo si los hacemos con bastante regularidad. Estamos usando la quinta parte del tiempo, que es una ganancia enorme en términos de tiempo, mientras que en el momento en que necesitemos hacer una comparación, realmente ahí no estamos ganando nada de tiempo. Se demora lo mismo que si fueran líneas base. Y bueno, eso era lo que quería que probáramos en este video. No olviden suscribirse al canal para aprender trucos, para aprender estadísticas sobre Enterprise Architect en su versión 17, con videos muy cortos como este. No se olviden activar la campanita para que les notifique cada vez que publicamos un nuevo video. Chao, chao.